Hoy hablamos con Braulio Filoteo, creador y presentador del podcast Gritones, un espacio donde se comparten historias personales que resaltan la importancia de la adversidad como maestra poderosa. Además de su labor en el podcast, Braulio es un emprendedor destacado. Es fundador y director general de Phoenix Holding y sobre todo de Accesalud, una startup que busca redefinir el acceso a la salud. En sus publicaciones en redes sociales, Braulio comparte reflexiones sobre emprendimiento, liderazgo y bienestar. Así que con él vamos a hablar de su trayectoria, de su experiencia emprendedora, vivencias y un montón de conceptos de los que poder aprender y además disfrutar. Así que te recomiendo escuchar la entrevista y saludo ya a mi invitado de hoy en el podcast de Innocabi. Hola Braulio y muchísimas gracias por estar aquí. Pero antes de pasar al episodio, déjame recordarte 3 cosas. La primera, que si entras en innocabi.com te puedes suscribir a mi newsletter. La segunda, que tienes disponibles mis 2 libros, 30 errores que matarán tu negocio y Emprendedor Ágil, con el método que mejores resultados me ha dado para lanzar mis proyectos al mercado. Entre ellos, SEAL, y ayudar a cientos de emprendedores a lanzar los suyos durante más de 14 años. Entra en innocabi.com y ahí tienes todo. Y lo tercero es que quiero hablarte de SEAL, una empresa de cosmética natural donde desarrollamos productos 100% naturales de formulación propia y elaborados en España para tratar la alopecia androgénica de manera natural sin químicos. Además, hemos desarrollado productos para la piel 100% naturales para ayudarte a cuidar tu piel simplificando tu rutina diaria. Tenemos cremas naturales para la cara y el cuerpo y también un desodorante 100% natural de larga duración. Entra en getseal.com, encontrarás el link en las notas del episodio y con el código INNOCABI tendrás un 10% de descuento en la compra de cualquier producto individual. Y ahora sí, te dejo con la entrevista de hoy. No, un gustazo, Alfonso. Feliz de estar en tu espacio. Ya haremos entrevistas cruzadas. Te tocará estar en Gritones Podcast también, así que gracias por esta oportunidad. Vale, pues yo encantado. Así que nada, por poner un poquito en contexto a las personas que te escuchan, que habrán notado un acento que no es el mío, precisamente, cuéntanos un poquito brevemente quién eres, de dónde vienes y qué haces. Y luego ya entramos más al detalle. Vamos, una pincelada de quién eres. Seguro. No sé si en España te dicen poncho también. Aquí en México los Alfonsos son ponchos. ¿Ah, sí? Entonces, No. Bueno, acá en México les decimos poncho. Sí, con gusto, mi hermano. Pues mira, yo soy mexicano, nacido en la Ciudad de México, un 30 de marzo del 83, tengo 42 años. Nací en una familia bastante disfuncional. Recuerdo que a los 10 años mis padres se separan y por ahí empieza un poquito este mundo del emprendimiento. Tengo un blackout ahí entre los 10 y los 13 años que mi madre me sienta un día y me dice, oye, pues fíjate que eres el hombre de la casa ahora y me tienes que ayudar a trabajar. Y ahí empezó este viaje. Imagínate, a los 13 años, yo abriéndome camino en un mundo de adultos, yendo a vender, yendo a cobrar. Y pues me las tenía que ingeniar porque imagínate, me doblaban o me triplicaban la edad las personas con las que convivía. Y ahí fueron mis primeras experiencias, duro para mi gusto. O sea, creo que mi madre me achacó ahí responsabilidades que no me tocaban, pero es parte de este viaje lleno de experiencias, porque una manera que me gusta a mí definirme es como coleccionista de experiencias. Y allá arrancó esta historia. Y también te diría que parte de esas experiencias fue sumergirme o refugiarme, mejor dicho, en el deporte. Yo he sido un loco en el deporte toda mi vida. Traté de ser futbolista profesional y no lo logré. Soy, yo creo que uno de los miles de futbolistas frustrados que hay en México. Y bueno, me seguí también en el deporte como un refugio. Y te diría que al final un punto de quiebre importante en mi vida fue que casi terminando la carrera, ¿no? que mi madre me apoyó para que pudiera estudiar en el TEC de Monterrey. Es una universidad de prestigio acá en México, comercio internacional, y estudié eso porque sonaba a visitar muchos países, ¿no? Por eso lo estudié. Y al final, un día regresando de la universidad, me encuentro a mi madre sollozando, ¿no? Llorando a moco tendido, como decimos acá en México.
Y le digo, madre, ¿qué pasa? Y ella pues, había hecho una inversión en un negocio que estaba a punto de perder. Long story short, Alfonso, me voy a liderar este negocio, lo multiplico por 5 y ahí comienza otra gran historia y otro capítulo en mi vida en el mundo de emprendimiento, en el mundo de las experiencias. Y termino diciéndote que también me gusta considerarme como el que organiza la fiesta. Entonces organizaba yo fiestas en la primaria, bueno, en la primera más o menos, no estaban tan divertidas, pero bueno, secundaria, preparatoria, universidad, siempre me tocaba a mí organizar la fiesta de la generación. Y también he entendido que en el mundo de los negocios le va bien al que organiza la fiesta, ¿no? No necesariamente es ponerse a bailar y a ponerse a tomar, pero el que puedas conectar personas, el que designes responsabilidades, el que veas los perfiles de cada una de las personas para que puedas hacer un buen negocio también es algo que se me ha dado y he disfrutado mucho. Así que bueno, pues en una nuez, ese soy yo y contento de platicar contigo. Muy bien, perfecto. Pues nada, muy interesante. Si te parece, vamos a andar un poquito en esa experiencia tuya, porque la otra vez que hablamos me contaste que habías hecho muchas cosas, lo de organizar fiestas, llevado, pero a un ámbito más profesional del que pueda parecer, Sí. así a simple vista por lo que has contado hasta ahora. Entonces, vamos a empezar un poco por esa experiencia tuya emprendiendo, el primer negocio que nos quieras contar. No sé si ese de tu madre que no iba tan bien como esperaba, no sé si el de organizar fiestas, pero ya más en plan profesional. Empieza por el que quieras y vamos desgranando un poquito esa trayectoria tuya. Sí, por supuesto. Pues mira, lo primero que recuerdo yo de niño es ponerme a vender chicharrones, que es como frituras en la calle, ahí en la colonia donde vivíamos, Rinconada Cuapa. Ahí con pues, mis vecinos, ahí nos poníamos a freír los chicharrones y a venderlos en la calle y en el parque. Eso es lo que me acuerdo. De ahí, un momento también relevante es que en la universidad estuve a punto de entrar a trabajar en McKinsey, ¿no? Esta consultora de negocios importante y fue ahí donde decidí justo que nadie iba a decidir mi destino, porque yo sentía que ya me iban a contratar casi como CEO, ¿no? de la consultora y pues al final me dicen, Braulio, no vamos a continuar con tu proceso. Se junta lo de mi madre llorando, me voy al tema del negocio y algo que yo tenía muy, muy claro es que no quería trabajar por dinero o no quería tener un trabajo convencional. Entonces yo dije, muy bien, voy a encargarme de este negocio, pero voy a demostrarles que puedo, sin tener mucha idea de lo que iba a hacer, pero a cambio quiero equity, quiero ser accionista. O sea, no quiero que sea ser un empleado más. Y me costó tiempo, me costó un par de años. De hecho, creo que después de 12 meses pude duplicar la venta en este negocio. Negocios involucrados en la industria de alimentos y bebidas. Y cuando yo ya estaba ahí trabajando en los negocios y me di cuenta que me podían pagar con equity, empecé a expandir mis horizontes en ese sentido. También me involucré en clínicas de quiropráctica, ¿no? En un poquito medicina alternativa, fuera de lo tradicional. Y también, aparte de invertir dinero, también sabía que lo que yo aportaba al negocio también podía ser recompensado con equity o con acciones. En el tema de la fiesta, resulta que fui vicepresidente de la Cámara de Alimentos y la industria de alimentos condimentados en el estado. Y bueno, cuando llega la influenza me doy cuenta que pues, hay que hacer algo, hay que crear algo. Y entonces desde cero recuerdo muy bien que empiezo a construir algo que para mí era como muy natural en algunos países de Europa justamente, que es como estas fiestas en la calle, estos festivales urbanos, gastronómicos, culturales, en donde la gente se apropia de la ciudad en donde vive. Entonces, un poquito con esta sensación de reactivar la economía en la ciudad, de poder olvidar las malas noticias, decido proponer este festival urbano. Literalmente, me acuerdo abordar al gobernador en ese entonces, Alfonso, que se estaba bajando de un escenario, de un evento protocolario, y elevator pitch con mi carpeta en la mano. Señor gobernador, antes de que se subiera al SUV, a la Suburban, se me queda viendo y me dice, me gusta, tal día, tal hora te va a recibir el secretario de Turismo. Bueno, avanzamos
Hacemos Fast Forward. Hoy es un festival urbano, yo diría el más importante de la entidad, con más de 10 años, con más de 300,000 visitantes, más de países invitados, pabellones de todo tipo, artistas, una derrama económica muy, muy interesante para la entidad. Y este festival llamado Sabor es Morelos, pues ya es un referente de haberle pichado al gobernador del escenario donde se bajó a su camioneta. Sí, sí, sí. Ahí te habría venido bien todo lo que aprendiste de ventas, ¿no? Desde el principio, desde vender esos chicharrones ahí cuando eras chiquito hasta ese momento, ¿no? Definitivamente, y te diría que algo que hoy puedo articular bien es lo relevante de la venta. Por ahí, hace poco, ahí en Gritones Podcast entrevistaba a Rosa Montaña, hay una española que decía, pues, el que no vende no come, ¿no? Esa es un poquito su estrategia comercial que tiene, pero en estricto sentido, el vender te abre puertas. El vender desde pichar, desde lanzar un nuevo producto al mercado, desde hacer amigos, desde hacer fiestas, te tienes que aprender a vender bien. Y sí, desde pequeño el ir a vender tortillas y masa, que es lo que vendía mi familia, un alimento muy consumido en México, hasta venderme a mí para que me respetaran, ¿no? Siendo un mocoso ahí de 13 años cobrando dinero. Entonces el tema de la venta ha sido muy importante en mi vida, definitivamente. Y yo lo conectaría, Poncho, con el tema de hacer sentir cómodo al que tienes enfrente. O sea, si tú tratas de atropellar tratando de vender, se va a percatar el de enfrente. Y lo último que vas a hacer es vender. Entonces, lograr esta comodidad, que se sientan a gusto contigo, permite que fluya la venta. Sí, un poco el concepto ese de que nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan, ¿no? Yo cuando entro a una tienda y me viene enseguida el dependiente y quiere venderme algo, me pongo nerviosísimo y me piro. Yo prefiero eso, que me dejen tranquilo, que yo ya compraré si veo algo que me gusta, ¿no? Entonces yo soy un poco como cliente, soy de esa línea. Sí. Cuando logras esa naturalidad o ese flow en la venta, es mucho más sencillo que la cierres, mucho más sencillo que puedas vender. Y claro, este evento me enseñó muchas cosas, ¿no? Porque no solo tuve que venderle a los gobernantes para que me dieran los permisos y el apoyo necesario, porque incluso logramos tener apoyo de un fondo federal que se llamaba INADEM, que era el Instituto Nacional para el Emprendedor, y era fondo perdido. Entonces, las reglas de operación de ese fondo eran brutales, porque, o sea, literalmente era, aquí está el dinero y dale y haz el proyecto, ¿no? No había tanto reporteo de P&L o de dar cuentas a inversionistas. Pero entonces, para que te dieran el dinero, tenías que comprobar de manera muy importante. Regresando al tema de la venta, también tenía que yo vender y socializar el proyecto en la comunidad. O sea, no nada más era venderle a quien iba a dar el recurso o a quien iba a dar los permisos, sino también venderle a la sociedad para que se apropiaran del proyecto. O sea, a mí me parece que los proyectos más exitosos es cuando logras que los involucrados o los stakeholders se adueñen de él, que digan, es mío, es mi festival, es mi ciudad. Y fue un gran reto, porque había personas que vivían en la ciudad que no querían que se hiciera, porque estaban acostumbrados a que cerrar las calles era sinónimo de sindicatos y lucha y basura. Y incluso cuando yo empecé a pichar este festival, decían, ¿cómo vas a cerrar las calles del centro histórico? ¿Cómo crees? Eso no se hace. Nada más eso lo hacen los manifestantes y lo hacen los que se vienen a quejar y los sindicatos. Pues sí, yo creo que podemos cerrar las calles un fin de semana para que las familias caminen su calle, para que la vivan, para que la huelan, para que la sientan. Pero también venderle a la sociedad fue difícil, ¿no? Pero creo que cuando logras vender el proyecto a todos los que van a participar, tienes una alta probabilidad de éxito. ¿Qué aprendizaje te llevas de esa experiencia? 1, 2, 3 aprendizajes que digas, gracias a que monté esto y me metí en semejante berenjenal, conseguí aprender pues 3 cosas, 2 o 3, las que tú quieras. Te diría que la primera, aprendí a tocar las puertas, literalmente a hacer canvaseo. Aprendí a que muchas veces hablamos de escalabilidad en los negocios o en el emprendimiento
y por ahí leía un artículo creo que de alguien involucrado con Y Combinator que decía, a ver, es que antes de escalar tienes que hacer canvaseo, tienes que ir a tocar las puertas. Y en ese festival literalmente estuve puerta con puerta con más personas claramente que cofundaron el festival conmigo y uno a uno explicando cuál es la intención, el propósito, por qué queríamos hacer el festival en la calle, etcétera, etcétera. Entonces es esta labor en frío muy importante que hay que hacer en los proyectos. Te diría que la otra sería insistir porque pues las primeras vueltas pues no eran muy positivas que digamos, la gente pues, al final te ignoraba o al final no creía en ti o al final, ¿no? Es mucho lo que pasa también en el mundo del emprendimiento, en el ecosistema de las startups y demás. No creen en ti, te faltan habilidades de comunicación, entonces tú tratas de explicar realmente lo que pasa en tu mente o la visión, ¿no? Cómo te imaginas el festival y no logras explicarles, no te entienden, entonces insistir, eventualmente vas a mejorar en habilidades de comunicación y eventualmente te van a entender mejor. Y la tercera te diría, Alfonso, que la gente está dispuesta a ayudar. O sea, que la gente realmente cuando logras conectar te va a ayudar. Y ese festival para mí fue una clara muestra de que las personas están dispuestas a quitarse la camisa cuando se comprometen o cuando entienden el proyecto o cuando se apropian de él, están dispuestas a ayudar. Hoy a la gente le urge ayudar, pero no sabe cómo. Muy, muy interesante, ¿no? Porque a veces oímos muchas quejas de, no, es que nadie me quiere ayudar, nadie me da dinero para mi proyecto, nadie me da dar, ¿no? Y al final, pues quizás es porque no aportas el valor suficiente, ¿no? Para que alguien confíe en ti, para que alguien te dé dinero, para que alguien invierta en ti. Entonces, igual muchas veces lo que nos falla es eso, encontrar cuál es la propuesta de valor interesante que podemos ofrecer ahí fuera, ¿no? Sí, yo empezaría por ahí siempre. Primero da tú, primero entrega tú. Puede ser desde comunicar mejor, puede ser desde caminar las calles, hacer canvaseo, ¿no? Este proof of work, ¿no? Decir, yo te vi caminando una y otra vez, ¿no? En el tema del equity que te decía, cuando yo entré a este negocio, es primero les demuestro de que puedo, de que soy capaz, de que sí me va a costar mucho trabajo porque no tenía yo ni idea de por dónde empezar en la industria de alimentos y bebidas, no tenía ni idea. Yo estudié comercio internacional, aranceles, tratados de libre comercio, pero es cuando te avientas a la piscina literalmente y decir, ya aprenderé y la gente se da cuenta de eso, se da cuenta de tu esfuerzo y siempre tendrás esa recompensa de decir, te ayudo. Se ve que no sabes muy bien por dónde va la cosa, pero Sí. venga, tienes la actitud. Sí. Vale, ¿y de ahí saltas ya al sector salud o todavía hay algún proyecto más entre medio? Fíjate que ya en esa época, aparte de los negocios de restauración, estaba ya involucrado en más proyectos, uno de ellos sí en salud, unas clínicas de quiropraxia, ¿no? Estas clínicas que también tenían fisioterapia, y ahí empecé a meterme más al negocio de la salud, ¿no? A generar revenue en la salud, porque a mí me parece que sin salud no hay nada, y siempre he estado de una u otra manera yo consciente de mi propia salud, ¿no? Estar lo mejor posible dentro de lo posible, ojo, y me falla muy seguido cosas tan elementales como tomar agua, hacer ejercicio, dormir bien, etcétera. Y ahí ya me empecé a involucrar también, pues casi from scratch, ¿no? En este proyecto que apenas estaba comenzando en México. Hoy yo de ser la primer franquicia de esa marca, no sé cuántas sean hoy en día, hay muchísimas ya en el país. Yo vendí mi parte y ya no continué. Pero ahí me quedó el gusanito, Alfonso, me quedó el gusanito de la salud, porque el outcome no nada más es que tú puedas tener ingresos o ventas de un servicio, un producto, sino que el outcome final es elevar la calidad de vida del individuo. Y me parece fantástico, ¿no? Porque ahí le pegas directamente al estado anímico de la persona, y una persona saludable es más feliz, es más productiva, es más competitiva, es más plena. Y eso me encantó. Dije, está de poca madre esto, ¿sabe? Me encanta. Y ahí corté hasta que pues llegó la pandemia, ¿no?
Y si quieres ahí profundizamos cuando me digas, pero ahí fue donde me metí ya de cabeza a la salud. Sí, dale ahí. Sí. Sí. Pues mira, llega la pandemia y los negocios de alimentos y bebidas que tenía ya no iban tan bien. Yo no era tan feliz, la verdad. Y muchas cosas estaban moviendo en mi vida y de repente el puñetazo en la cara que a todos nos dio el COVID, ¿no? Y wow, ¿no? Tuve que cerrar mis negocios y dije, a ver, necesito crear algo pandemic bulletproof. O sea, a ver, no es posible. Y entonces reconecto con el tema de la salud, ¿no? Decir, oye, pues es que la salud, pues es una demanda infinita. Y hoy, pues, es más evidente que nunca con esta pandemia. Y entonces ahí le estaba escarbando yo en diferentes sectores, diferentes industrias para volver a empezar, a volver a construir. Y el 26 de septiembre del 2020 muere mi madre. 2 semanas metidas en un hospital donde no la volví a ver. O sea, no sé en España, pero en México tenías prohibido acercarte a los hospitales y literalmente ibas a dejar a tu familiar ahí y no lo volvías a ver. Y fueron 2 semanas de infierno total, dándome cuenta de muchas áreas de oportunidad del sector salud. Y al final, bueno, fallece, me dan una factura de $150,000 que tenía que pagar a cambio del cuerpo, ¿no? Y entonces ahí fue la primera pregunta que me hice, si esto estoy viviendo yo en un buen hospital privado de México, ¿qué estará viviendo el resto de la sociedad? ¿No? Y resultó que mi historia pues, es la historia de millones de mexicanos, ¿no? Que no tienen acceso a servicios de salud de calidad o que tienen servicios de salud pero muy, muy caros, un gasto de bolsillo terrible, una deshumanización del proceso brutal. Y entonces dije, algo tengo que hacer, ¿no? Es también como luego el output, ¿no? De lo que le pasa al emprendedor, de tengo que resolver esto, ¿no? Y este problema de falta de acceso, pues me metí como un loco y pues me doy cuenta que en México más de 50 millones de personas dicen no tener acceso a servicios de salud, cuando somos un país de 130, o sea, casi la mitad de la población no tiene servicios de salud, ¿no? Algo tan elemental, de hecho es un derecho humano, ¿no? Y ahí empieza la historia con Phoenix Holding, justamente, en donde yo sin saber otra vez gran cosa del sector salud, como me pasó en los restaurantes, ¿no? De sin saber, dije, bueno, lo primero que se me ocurre es rodearme de personas que, según yo, saben mucho más en tema de salud, en tema de inversión, en tema de banca, en tema de startups, en tema de emprendimiento. Y entonces, a mi favor, yo creo que durante la pandemia mucha gente tenía tiempo libre. Entonces me meto como enfermo a mandar inbox, correos, mensajes, principalmente por LinkedIn, a personas que yo veía en su perfil, pues que tenían un track record impresionante. Habré mandado más de 500 mensajes en frío. De esos 500, yo creo que me habrán respondido 200, sin exagerar, Poncho. Y ya te estoy diciendo Poncho como si estuvieras en México. Sí, ya lo pillo, ya. Y de esos empecé a platicar con la gente en una videoconferencia, decir, este soy yo, no tengo mucha idea por dónde empezar, murió mi madre, me doy cuenta de esto en México y seguramente este problema lo tiene todos los países emergentes. Entonces es una visión global, no nada más es en México. Si en México lo logramos, lo podemos lograr en muchos países más. Y no sé si los convencí o los engañé. Y pues generé una especie de advisory board de 20 personas más o menos que hoy se han convertido en amigos, en mentores, en inversionistas, en el pivotaje que hice de Phoenix Holding después, que es Access Salud, que seguro más adelante podemos platicar. Y entonces ahí digo, a ver, también este tema de organizar la fiesta
se manifiestan los negocios, es de poder reunirme con personas que se sientan cómodas conmigo, que me crean, que digan, bueno, este cuate tiene la energía y vamos a tratar de ayudarlo a cambiar la forma que se entrega la salud en México. Y ahí es donde empiezo a construir esta intención de poder hacer algo distinto. Y la tesis en un inicio era adquirir clínicas y hospitales privados para mejorar el management, para estandarizarlos y hacer un rollover, ¿no? Y esa era la tesis básicamente, buscando hacer leverage buyouts en México, que son pocos conocidos en la banca, ¿no? Incluso las grandes corporaciones es para ellos difícil también lograr LBOs. Levantar capital, pero pues estás hablando de un par de millones de dólares, nada sencillo, pero logré generar un pipeline de targets de hospitales de menos de 20 camas privados que tienen un problema fundamental y es que no tienen plan de sucesión. Entonces, los dueños, después de 20, 30 años o más de trabajo, ¿no? Ya alrededor de los 60, 70 años, médicos que nadie les enseñó de management, que nadie les enseñó de negocios, que nadie les enseñó de administración y finanzas, pues están dispuestos muchas ocasiones en entregarte su activo, ¿no? Activos que generan buen cash flow, activos importantes y hospitales grandes o conocidos. Pero bueno, no fue sencillo porque hay que levantar mucho dinero. La operación y el mantenimiento de un hospital es brutal, es tremendo. Tienes mucha capacidad instalada ociosa. Te diría que por lo menos la mitad del hospital muchas veces está parado. Y entonces con estos asesores que me rodeo me dicen, oye, deja de neciar ahí. ¿Y por qué no volteamos a ver el primer nivel de atención? Para que se entienda cuáles son los niveles de atención en salud, el primer nivel de atención es consultorios, farmacia, laboratorios, pruebas de diagnóstico, gabinete de imagen. Ese es primer nivel de atención, el primer contacto que un paciente tiene cuando se siente mal, digamos, o quiere hacerse un estudio. El segundo nivel de atención son hospitalizaciones, ¿no? Es el hospital general en donde pues ya pasas la noche, puede haber cirugía. Y hay todavía un tercer nivel y creo que hay más, que es la alta especialidad, ¿no? Hospitales de alta especialidad, ¿no? Muy específicos. Muy caros, por supuesto, y con mucha tecnología. Entonces, cuando me dicen, vete al primer nivel, en donde se pueden prevenir el 80% de las enfermedades, en donde te puedes convertir en la puerta de entrada al sistema de salud, en donde tú eres como el portero y tú puedes canalizar mejor a los pacientes, evitar repagos, evitar que estén dando tumbos en el sistema. Porque una cosa muy común que pasa en México es que nos creemos médicos. Entonces, si te duele la panza, ya te crees gastro y ya te automedicas y vas a la farmacia. Y ya si te duele la cabeza, ya te crees neuro, entonces ya sabes qué tomar. O le preguntas al vecino que no tiene ni idea, pero bueno, es que el vecino parece doctor y entonces le voy a preguntar. Si te va bien, pues tienes un médico en la familia, pero somos muy autodidactas, digamos, y también porque el sistema de salud está roto en México, ¿no? Entonces la gente está un poquito harta de esperar largas horas y colas enormes y también estar pagando y pagando y pagando y no le diagnostiquen correctamente, ¿no? Que de hecho mi madre también muere, para mi gusto, por un diagnóstico a destiempo inoportuno, ¿no? Entonces, ahí empezamos en el primer nivel porque entendí que era mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Y ahí me metí a desarrollar este modelo de negocio dedicado a mejorar radicalmente la experiencia de la medicina general, enaltecer al médico de general, a este orquestador, a esta puerta de entrada, y no necesariamente en temas de innovación, en ser radicalmente diferente, pero sí radicalmente mejor de lo que puedes encontrar allá afuera en una consulta de medicina general. Con 3 pilares fundamentales arrancamos, con rehumanizar la experiencia, con ser expeditos, lo más rápidos posibles, y económicos, ¿no? Que el costo-beneficio que tú pagaras con el valor que recibías fuera muy, muy alto. Y así empezamos con esos pilares y así nació Accesalud. Hoy ya casi vamos a cumplir un año de existir. El MVP lo lanzamos en el corazón de Toluca, que está como una hora de la Ciudad de México. Vale. Y empezasteis por un hospital.
¿Pequeño, grande, mediano? Fíjate que buena pregunta porque el pivotaje fue ya no continuar buscando targets para adquirirlos, ya no comprar clínicas o hospitales, sino desarrollar un modelo en el primer nivel de atención. Quitarle el drama de la operación de un hospital, quitarle el capital intensive de un hospital de 20 camas o más, la nómina, ¿no? La cantidad de personal, el mantenimiento de los equipos, bla, bla, bla. Entonces fue justo ahí en donde decido meterme de lleno al primer nivel, ¿no? con estos beneficios económicos y de eficiencias y demás, y desarrollar una clínica que iba a cobijar la experiencia de la consulta de medicina general de manera omnicanal, consultas presenciales, pero también empezar a evangelizar las consultas virtuales, porque hoy, no me vas a dejar mentir, Alfonso, pero las consultas virtuales muchas veces es una videoconferencia como esta, como tú y como yo. Entonces estamos lejos de una exploración física que realmente al médico le dé más información acerca de ti o de mí. Entonces, hoy estoy ahí, estoy buscando cómo poder lograr asemejar la experiencia virtual lo más posible a la experiencia presencial, porque realmente ahí está la escalabilidad del modelo, ¿no? El que el día de mañana yo sí creo que el tema de la salud va a ser muy parecido a la banca en México, por ejemplo, que desde 2000 básicamente se digitalizó, entonces ya casi nadie va al banco, ¿no? Antes ibas a ver al de la ventanilla, ¿no? Al cajero de, la caja número 5 es mi amigo, y vas y platicabas y cambiabas el cheque. Hoy, ¿cuántos van ya al banco? El tema del cine también ha sufrido la industria cinematográfica, pues probablemente por las plataformas de streaming. Ya cada vez vas menos al cine. Desde tu casa lo puedes hacer. En el tema de la salud estoy convencido, ojalá me toque verlo, que va a ser así. Por lo menos primer nivel de atención lo vas a poder hacer desde tu casa. Estoy seguro. Vale. Me genera una pregunta esto que nos estás contando respecto al modelo de negocio. Claro, entonces, ¿cómo es el modelo de negocio ahora? Tú vas a un hospital y le dices, oye, te voy a ayudar a gestionar esto, a implantar ese primer nivel, digamos, o ¿cómo funciona? Mira, empezamos con la idea de ganar dinero a través de la consulta, ¿no? El pago por consulta, ¿no? Consulta presencial en la clínica y consulta virtual, ¿no? La telemedicina. Y también desarrollar un modelo de suscripción, ¿no? A cambio de una cantidad fija mensual, tú pudieras recibir una serie de servicios enfocados a la prevención y enfocados al primer nivel de atención. ¿Cómo ha evolucionado hoy el modelo? No estamos anexados a ningún hospital, a ningún centro de salud hoy. Lo que tenemos hoy es un prototipo de clínica que cobija la consulta en Toluca, en donde ahí tenemos incluso cabinas de teleconsulta para empezar a evangelizar lo que es una teleconsulta o una consulta virtual en los pacientes. Y hoy lo que estamos buscando es movernos. Empezamos buscando atender la base de la pirámide, ¿no? Esta falta de acceso, el ser económicos, el ser rápidos, pero nos damos cuenta que muchas veces la base de la pirámide está más enfocada a cubrir sus necesidades básicas y curiosamente la salud no está ahí, ¿no? Está en tener, pues, en el día a día dónde dormir, qué comer, ¿no? Los primeros deciles, digamos, de la población. Entonces nos estamos moviendo hoy a desarrollar algo que esperamos ser los pioneros, no sé si exista ya allá afuera, pero creemos que somos los pioneros de una categoría que se llama HealthSpan as a Service, como el SaaS, como el Software as a Service, pero hoy HealthSpan as a Service. Y la diferencia entre HealthSpan y Lifespan es que Lifespan es que buscas alargar la esperanza de vida del individuo, y HealthSpan es que buscas incrementar radicalmente la calidad de vida del individuo, principalmente en su última década de vida. Y puedes empezar con preguntas tan sencillas como si, oye, cuando ya estés en tu última década, ¿te gustaría poder abrir un frasco tú solo? ¿Te gustaría poder viajar y tú sin ayuda subir tu maleta, tu carry-on en la cabina del avión? ¿Te gustaría, si te encuentras un euro caminando en la calle, poder recogerlo? Si te caes, te puedas levantar tú solo. Esas cosas
que son tan simplonas y tan sencillas, pues resulta que ya no puede hacer la gente cuando tiene 60, 70, 80 años. Ya no lo puede hacer, aunque haya incrementado la esperanza de vida, Alfonso. Entonces, hoy Access Salud nos estamos moviendo de ser un lugar en donde da consultas de altísima calidad de medicina general con diagnósticos muy atinados, sea presencial o virtual, a movernos cada vez más a un servicio de HealthSpan, a poder acompañarte en planes de salud que duren 10, 20, 30 años, que es lo que tarda en gestarse una enfermedad silenciosa que termina acabando con tu vida. Hay un libro que se llama Outlive de Peter Attia, que menciona cuáles son los 4 jinetes del apocalipsis que matan al 80% de la población mundial: cáncer, diabetes, enfermedades neurodegenerativas y enfermedades cardiovasculares. 8 de cada 10 personas en el mundo mueren en las garras de cualquiera de estos 4 jinetes. Y entonces estamos buscando generar biomarcadores para poder acompañar al individuo a no caer en esas garras, ¿no? Obviamente el individuo tiene que hacer su chamba y tiene que hacer lo que le toca. Y te diría que otra división del modelo se está moviendo hacia ayudar a ciertos gobiernos en el país a poner cabinas de teleconsulta con una tecnología que traemos de Israel, en donde la gente pueda ir y poder ya tener una exploración completa con tecnología, sin la necesidad de que un médico esté ahí parado. Si un paramédico, una enfermera nos ayuda a socorrer al paciente, pero tenemos nosotros un hub en donde los médicos están atendiendo esas cabinas colocadas estratégicamente en diferentes puntos. Y también clínicas móviles, ¿no? Queremos acercar cada vez medicina a zonas rurales, a zonas en donde la gente no tiene acceso a salud, y estas clínicas móviles tienen la tecnología, el internet, el personal, lo necesario para que también podamos atender el primer nivel de atención en zonas alejadas. Hacia allá se está moviendo hoy el modelo de negocio. Me parece muy interesante 2 cosas, ¿no? La primera, lógicamente, que solucionéis problemas cuando surgen, pero sobre todo esa parte de prevención, ¿no? Y de que quede constancia de que la salud es una responsabilidad de cada individuo, que no es algo como mi padre es calvo, yo voy a ser calvo. Bueno, pues no, tú tendrás predisposición a ser calvo, pero a lo mejor si haces algunas cositas que te ayudan, sí, pues no te quedas calvo, ¿no? Y lo mismo con los 4 jinetes del apocalipsis que has comentado, ¿no? Que parece que como hoy en día es lo que se lleva, que la gente se muera de un ataque al corazón o que estemos gordos o que ese tipo de cosas, ¿no? Pues me abandono y ya está, es lo que me toca. Pues no. Al final se trata de, oye, la salud es algo particular de cada uno, tenemos que coger el toro por los cuernos y podemos hacer un montón de cosas que nos van a permitir, como dices, vivir más años y además con más calidad de vida, ¿no? Totalmente, Alfonso. Y yo digo, un poquito controversial, pero digo que la salud no es para todos. Yo digo que la salud es para quienes están dispuestos a pagar el precio. Y no me refiero económicamente necesariamente, ¿eh? Me refiero a, como tú mencionabas, oye, ¿qué estoy haciendo yo por mi salud? O sea, porque sin salud no tienes nada. O sea, es la mejor inversión que puedes hacer. Puedes ser multimillonario. Pero sin salud, lo has perdido todo. O sea, la salud es fundamental para que tú puedas seguir creando, puedas seguir agregando valor a la comunidad, puedas estar bien en tu familia, en tu espacio, en tu metro cuadrado. La salud es crucial y lamentablemente la gran mayoría estamos acostumbrados a ir al médico cuando nos sentimos mal, pero desafortunadamente cuando nos sentimos mal ya es too late, o sea, es demasiado tarde, porque cuando surge el dolor es cuando ya el cuerpo no puede más, cuando te está pidiendo ayuda, es decir, haz algo, cabrón. O sea, algo que tuviste que haber hecho hace 10 años, 5 años, 20 años que no hiciste. Hoy el cuerpo se rinde y te dice, Braulio, ya no puedo más, cabrón. Necesito que hagas algo, y entonces ahí llega el dolor. Pero el dolor ya es un síntoma de alarma. O sea, muchas veces ya es demasiado tarde. De este proyecto, ¿qué es lo que te ha resultado más complejo hasta ahora? En el recorrido que llevas, que es lo que nos has contado. Luego hablaremos un poco del futuro, pero hasta ahora, ¿qué es lo que te ha resultado más complejo? Fíjate que lo más complejo ha sido poder conocer los tipos de pacientes. Porque dentro de esta
audiencia en salud, dentro de este mercado en salud, los pacientes tienen características muy particulares y yo nombraría cuatro tipos de pacientes distintos. El primero es el paciente que le digas lo que le digas, no se va a atender, no va a prevenir, no te va a comprar nunca un modelo de suscripción. Le digas lo que le digas. O sea, simplemente su mente está enfocada a sobrevivir o tiene ciertos condicionamientos en donde realmente no hay espacio hoy para la prevención, no hay espacio para cuidar su salud, entendiendo todos que pues, es nuestra principal herramienta, ¿no? Nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, ese es un primer tipo de paciente. Yo te diría que el segundo tipo es el que hay que perseguir, hay que estar ahí encima una y otra vez, dando mensajes, recordatorios, alzando la voz, estar una y otra vez haciendo un ejercicio de repetición para que este paciente termine de entender y se atreva a cuidarse mejor o te dé la oportunidad de ser atendido. Y estamos hablando desde el ángulo de que no necesariamente te duela algo para que vayas al médico, ¿no? Sino que en un ejercicio de prevención. El tercer tipo de paciente es el motivado. Es el que algo le pasó. Se cayó en la regadera, le dolió el pecho muy fuerte, tiene migraña, perdió un ser querido, se motiva, ¿no? O se ve al espejo un día y dice, ¿qué es esto? No puedo seguir así, ¿no? No le cierra el pantalón, te dice, no puedo seguir así, y se motiva y entonces justo busca él salirse de esta zona donde se encuentra. Y el último paciente, que es el sweet spot, Poncho, te diría que es el paciente consciente. Este nivel de awareness que dice, a ver, es mucho más inteligente que invierta hoy en mi salud. Es mucho más económico que hoy le meta dinero a mi cuerpo, a mi mente, a mi salud, que en 10, 20 años que esté tirado en una cama de un hospital o en un quirófano. O que alguien me tenga que cambiar el pañal. O que me tenga que levantar de la cama y llevar al baño. O que pierda mi autonomía. Es mucho más sabio hacerlo hoy. Ese tipo de paciente, que no hay muchos, ¿no? Que ese es el gran reto, ¿no? Porque es un mercado más pequeñito, pero ese mercado es hacia el que nos queremos mover, ¿no? Y que nos ayuden a ser embajadores y a correr la voz para que, obvio, a ver, no me estoy dando por vencido de los otros tres tipos de pacientes, ¿eh? No, por supuesto que no. Pero necesitamos hacer un ejército de salud, embajadores que nos ayuden a jalar, a decir, oigan, miren, o sea, es mucho más inteligente, sabio, económicamente viable hacerlo hoy, ¿no? Y que puedas viajar solo y que puedas seguir yendo a caminar al parque y yendo al cine y escuchando música y leyendo lo que a ti te gusta hacer, ¿no? Entonces, eso te diría que ha sido un gran aprendizaje en este recorrido que hemos tenido en Access Salud, en estos 4 tipos de pacientes. Vale. ¿Y hacia dónde camina el sector de la salud en México? Un poco lo que conoces tú, ¿hacia dónde camináis vosotros? Bueno, una pincelada ya me has dado, ¿no? En ese cuarto grupo, pues intentar que la gente sea cada vez más consciente, ¿no? De que la salud es una responsabilidad de cada uno, ¿no? Pero ¿hacia dónde crees que va todo el tema de salud y hacia dónde te gustaría que fuera? Pues mira, a mí me parece que hoy en día se está asomando este nivel de conciencia, el tema del well-being, de la prevención. Cada vez hay más iniciativas allá afuera en diferentes partes del mundo que tienen que ver con que la gente tenga herramientas para cuidarse, suplementos, tecnología. O sea, yo me acuerdo que en su momento invertí en un negocio de alimentos que estaba totalmente metido en el bienestar de la persona, en poder cuidar la combinación de los ingredientes en el platillo para que el momento que lo ingieras que fuera armonía total para tu cuerpo. Y te digo algo, Alfonso, llegué demasiado temprano a la fiesta, cabrón, porque puta, tuve que cerrar, o sea, decir, puta, y la verdad es que estaba tan bien hecho, con amor, pero hablando de las fiestas, de organizar las fiestas, pues de repente llegas temprano a la fiesta y dices, puta, qué aburrido, esto no va a jalar y me voy, cabrón, ¿no? Y hoy en día veo esa apertura, veo ese mundo que se está moviendo
puta, hay documentales en Netflix, ¿no? Que hablan acerca de la salud, de las dietas. Yo no estoy casado con ninguna tendencia. También creo que ahí la intolerancia juega un papel radical y se genera violencia. Y no, si no eres vegetariano, estás perdido y eres un bruto. O sea, sin llegar a estos extremos, pero creo que la gente está cada vez más abierta a estos estímulos que tienen que ver con mejorar tu salud en términos generales o de manera holística. Sin entrar mucho en detalle en mi país, te diría que estamos peor que nunca. No lo digo yo, lo dicen expertos en salud. O sea, cuando llegó el gobierno de la alternancia fuerte que tenemos hoy, pues desapareció el Seguro Popular. Y el Seguro Popular fue un proyecto de gobierno que logró, si no me equivoco, cerca de entre 50 y 60 millones de afiliados. O sea, digamos, casi la mitad de la población estaban afiliados ya a este Seguro Popular, que justamente atendía el primer nivel de atención, que justamente tenía un fondo para gastos catastróficos, en donde pues, de repente, a ver, te puedes cuidar muy bien, pero te atropella un coche y pues sí, córrele al hospital y córrele a cirugía y demás, ¿no? Y había un fondo para apoyar a las familias mexicanas para este tipo de eventos y catástrofes, también enfermedades terminales, en fin. Y bueno, lo desaparecieron, ¿no? Entonces fue muy rudo porque realmente mucha gente quedó sin esta atención, sin este servicio. Ha habido un problema de desabasto de medicamentos por falta de planeación importante también en el país. Entonces, incluso se ha recortado la esperanza de vida en México, increíblemente. O sea, entre estados de la República Mexicana, incluso, no sé cómo está la estadística al día de hoy, pero cuando yo la revisé, había estados que había una variación de 15 años en esperanza de vida. Es como si Alfonso Braulio se fuera a vivir a cierto lugar y solo por cambiarte de estado puedas vivir 15 años más, cabrón. O sea, es increíble, ¿no? Pero son estos extremos que vive nuestro país. Hay lugares muy remotos en donde, pues, olvídate que haya un médico, una enfermera, hay centros de salud abandonados. Entonces, hay mucho por hacer y yo te diría que mi sueño grandote es que el día de mañana Accesalud sea candidato para echar a andar todos esos lugares, para que a lo mejor parte de esos sistemas de salud inoperantes se privaticen. O sea, creo que también no hay que tenerle miedo a la privatización, ¿no? O sea, yo creo que el gobierno tiene que hacer lo que mejor sabe hacer y apoyarse de la sociedad en lo que no es tan bueno, ¿no? Vale, perfecto. Pues yo creo que has dado una pincelada, bueno, un recorrido, un barrido, más que una pincelada interesante al tema de la salud, a lo que estáis haciendo, a lo que vais a hacer o a lo que tenéis en mente seguir creciendo. Me gustaría hablar un poquito del podcast de Gritones también. ¿Por qué lanzas un podcast? ¿Qué te mueve a hacerlo? Si es un proyecto que tiene algo que ver con Accesalud o no, si es algo que te motiva más a nivel personal. Cuéntame un poco esa parte, que aunque yo ya la sé, pero para que las personas que nos están escuchando pues te conozcan un poquito más. Sí, por supuesto. Pues mira, desde que tengo uso de razón, me ha gustado conocer la historia detrás del individuo. O sea, tú puedes ver una fotografía, ¿no? Entras a una casa, ¿no? En la sala o donde tú quieras, está la familia abrazada, ¿no? Y están brindando y están muy felices, pero en realidad se los puede estar cargando el demonio a todos, ¿no? Y tú ves la fotografía de lo lindo, es como las redes sociales, ¿no? El Instagram, ¿no? Sí. Ves la foto y el cuerpo y ves el brindis y termina la foto y es un desastre, ¿no? O sea, entonces a mí siempre me ha apasionado eso y creo que también eso me ha facilitado en conectar con las personas. O sea, la verdad es que he sido muy amiguero desde muy, muy joven y por eso me ayudó a hacer fiestas, la verdad. Pero realmente interesarme en ti, realmente interesarme en qué piensas, quién eres según tú, de dónde vienes, qué decisiones has tomado o cuáles han sido tus puntos de quiebre. Un hack que, por ejemplo, a mí me funcionó mucho en este negocio en donde mi madre lloraba y yo llegué a atenderlo y al año pude duplicar las ventas. Lo primero que hice fue que con cerca de 100 trabajadores me reuní uno a uno para conocer su historia. Uno a uno.
con un cuaderno y decía, Alfonso tiene 3 hijos, español, está aquí trabajando porque le gusta el fútbol, le va al América, le va al Real, le va al Barcelona, y todo eso yo lo apuntaba. Entonces cada vez que me cruzaba en el pasillo contigo, decía, hey, oye, juega al Barcelona, ¿verdad? El próximo fin de semana, ¿eh? ¿Vas a ir al...? No. Bueno, ahí nos vemos, ¿eh? ¿Le apostamos o no? Y entonces yo empezaba con esa interacción gracias a que conocía un poco de la historia de las personas. Entonces, adelantando en el tiempo, tuve la gran oportunidad de demostrar que puedo conectar con los demás a través de las historias. Y eso me ha permitido acercarme no solo en Phoenix Holding creando un advisory board, sino también a mentores que se han convertido hermanos, amigos, y una de ellas es Visila Bococo, que en España es conocida, Visila. Y bueno, también Nueva York y en muchos lugares Visila Bococo es una gran embajadora de marcas e incluso de cultura en la ONU. Y la contacté, Alfonso, en frío, contando mi historia, un elevator pitch, fui a verla al aeropuerto y me cobijó y siendo mi mentora me dijo, oye, esta pasión por las historias, deberías encontrar el canal para contarlas. Y aparte ya tiene un libro que se titula Todos tenemos una historia que contar. Entonces dije, no, bueno, maravilloso, definitivamente que las historias... conectan, las historias sanan, cuando te adueñas de tu narrativa, cuando te adueñas del relato, reconectas con tus luces, reconectas con tus sombras. Somos historias con patas. Y dije, ¿cómo puedo yo validar que todo mundo tiene una historia que contar? Pues generando un foro, poniendo un micrófono, alumbrando la historia de los demás. Y así inicia Gritones Podcast, hace más de un año. Todos los miércoles de manera interrumpida estreno un episodio nuevo. No necesitas ser un rockstar, no necesitas ser una celebridad, no necesitas tener millones de followers para tener el derecho de contar tu historia. Y ha sido brutal el efecto de contar la historia de los demás. Cada vez me apasiona más. Y lo complementé con una palabrita en inglés llamada grit, que si nos da tiempo podemos también hablar de ella, pero grit fue como una iluminación, como una epifanía para mí, porque yo desde niño sentí este fuego interno, ¿no? Cuando me meto yo a algo, pues le invierto por lo menos 10 años. Y aparte el ejercicio, la resistencia, apretar los dientes, yo no sabía cómo articular esto que sentía hasta que un día llegó a mis manos un libro que se llama Grit de Angela Duckworth. Esta mujer se ha metido de cabeza a estudiar la palabra grit y grit es difícil traducirla literal al español, pero es una combinación entre resiliencia, pasión, determinación, perseverancia, consistencia por largos periodos de tiempo. Ahí está el secreto, por largos periodos de tiempo. No es un año, no es un mes, es me voy a meter a esto y me va a costar trabajo y me voy a aburrir y lo que sea. Pero cuando logro esa maestría por largos periodos de tiempo, el nivel de éxtasis es brutal. Entonces yo estoy convencido que todos tenemos grit en la vida, seamos conscientes o no. Yo por ahí he puesto un ejemplo que la gente que no le gusta su trabajo tiene grit, cabrón, porque imagínate la hueva todos los días de levantarte de la cama, meterte a bañar, ponerte un uniforme que no te gusta. ¡Qué chinga! Y de repente llegas al trabajo y te aventas 8 horas. Eso es grit, cabrón. Es decir, puta, ¿y cuánto tiempo estuviste en ese trabajo que no te gustaba? 10 años. Joder, 10 años resistiendo, apretando los dientes. Todo el mundo tiene grit, pero si tú el grit lo utilizas a tu favor, pues es una bomba. Vale, muy, muy interesante, sí, desde luego que sí. Sí que me gustaría, no sé, que nos cuentes también algún aprendizaje de entrevistar a tanta gente, de conocer tantas historias, tantas experiencias, alguna que te haya llamado la atención, algo que digas, pues gracias a entrevistar a tanta gente he aprendido esto o lo otro, el tema de la paciencia, por ejemplo, de hacer las cosas a largo plazo, que creo que ese es un aprendizaje que hoy en día pues se nos está olvidando un poquito, pero que es muy bueno, ¿no? También. Pues alguno más que te haya servido de entrevistar a tanta gente. De cientos y cientos de horas conociendo la historia de los demás, he aprendido lo siguiente. Algo que estoy empezando a enseñar allá afuera, ¿no? Que es la receta grit.
Y esta receta le puede faltar muchas cosas, pero nunca le van a faltar huevos. Y esta receta es un acrónimo. La R, cada letra tiene un significado. Entonces, empezando por la primera, la G, de gente. La gente, si tú conectas con gente genuina, ojo, gente genuina que se abre de par en par contigo, se quita la armadura, vas a tener vínculos muy potentes y muy poderosos para hacer un podcast, para hacer negocios, para lo que tú quieras, ¿no? Y cuando logras rodearte de esa gente, he leído muchísimo y he escuchado muchísimos líderes de opinión que dicen, si te rodeas con la gente adecuada, este peer group, ¿no? Este proximity is power, hay diferentes definiciones, pero si tú te rodeas de la gente indicada, estás del otro lado. Entonces, he aprendido que la gente correcta en la historia de estas personas que he entrevistado es vital, ¿no? Y esa genuinidad es fundamental de quitarte la máscara y de atreverte a ser vulnerable. Luego, la siguiente letra del GRIT es la R de resiliencia. La resiliencia es fundamental en la vida, lo vimos en el COVID, es la clara muestra o la más palpable. Hay que apretar la mandíbula más seguido de lo que creemos. Y esta resiliencia es, pues me va a doler, me va a costar trabajo, pero tengo que continuar. O sea, si continúo, algo voy a aprender o algo voy a sacar de la experiencia y te vas a quedar con esa perla. La resiliencia es fundamental. La siguiente letra de la palabra grit es I, de inspiración e impacto. Ahora, para que tú puedas inspirarte, necesitas primero admirar a alguien más. Y en estas historias también de las personas, tiro por viaje me doy cuenta que ellos admiran a ciertas personas, pueden ser familiares, no tiene que ser alguien súper famoso, puede ser alguien cercano, admiro a mi papá o admiro a mi amigo o admiro, pero también ellos, fíjate que son fuentes de admiración, Alfonso, eso es bien, bien, bien importante, porque yo lo que hago es que antes de entrevistar a alguien, me acerco con su permiso a 3 personas cercanas de su círculo. ¿Para qué? Para conocer al invitado desde la mirada de otras personas. Personas cercanas, por supuesto. Y todas las veces, 100% de las veces que me acerco a estas personas, cuando les digo, oye, cuéntame acerca de Alfonso, por ejemplo, hay una fuente de admiración increíble. Y ellos ni en cuenta de la gente que los admira alrededor y que a lo mejor no se los han dicho nunca. Entonces, la admiración es increíble y esa admiración enciende un fuego interno que es la inspiración. Para que tú realmente puedas actuar por largos periodos de tiempo, necesitas estar inspirado. Necesitas inspirarte. Y la inspiración viene de adentro, la admiración viene de afuera. Entonces, una vez que logras ese nivel de admiración, te inspiras, puedes impactar. Y ese impacto te lleva a la última letra, que es la T de trascendencia. Vas a trascender en el tiempo. Si tú logras impactar, y no tiene que ser, ojo, el super CEO, el super emprendedor de unicornios, sino en tu colonia, en tu metro cuadrado, en tu edificio, tú puedes impactar a alguien incluso cuando ya no estés y trascender en el tiempo y dejar un legado maravilloso. La T también me conecta con la trastienda. Todos tenemos una trastienda. Entre más la aperturemos, entre más sea evidente y visible a los demás, más fuertes somos, porque la vulnerabilidad nos hace invencibles y nos hace intocables. Y la T también me conecta con la transformación. El grit te transforma. Cuando lo haces conscientemente, te transforma. Y la idea es que como seres humanos, pues estemos evolucionando constantemente. Así que eso he rescatado de cientos y cientos de horas entrevistando gente, conociendo sus historias, esta receta grit que de hecho enseño allá afuera, ¿no? Que he empezado poco a poco a lanzar en productos digitales y profundizamos en cada letra, ¿no? Pero te diría que en síntesis, eso es lo que he aprendido con la receta grit. Pues muy, muy interesante, desde luego. Estaría para terminar la entrevista aquí, pero aún hay un par de preguntas que te quiero hacer. A pesar de que ha quedado muy chulo esto, podría haber sido un cierre espectacular, pero bueno, ya vamos a buscar otro. Sí que me gustaría hablar un poquito también de cómo manejas cuando alguno de tus proyectos no te sale como esperas, el tema de, bueno, pues lo que muchas veces nos pasa a los emprendedores, ¿no? Y especialmente a los que hacemos varias cosas o tenemos muchos años y nos ha dado tiempo a hacer muchas cosas, ¿no? Que también podría ser otro enfoque. Cuando el proyecto no te sale como esperas, ¿cómo remontas esa situación?
esa mentalidad de, joder, pues he fracasado, ¿no? Al final. O esa sensación de, joder, no ha salido como esperaba, igual no es porque no he sabido hacerlo, porque el mercado no está en el momento, un poco como decíamos antes, ¿no? Que llegas demasiado pronto a la fiesta, ¿no? Que a mí también me ha pasado, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo remontas un poco esa parte para volver a empezar otra vez con energía? Mira, se me viene a la mente rápidamente un ejemplo real de mi vida que fue cuando cerré mis negocios a partir del 2020. Y hablamos ahorita de la inspiración en la receta Grit, pero también hay una palabra que se llama desesperación. Y yo te confieso que para salir del hoyo en ese momento, y sumado a la muerte de mi madre, o sea, yo estaba hecho mierda, dije, ¿qué hago para salir de aquí? O sea, cerré mis negocios, lo perdí todo, ¿por dónde empiezo? Acaba de nacer mi hijo, mi primer hijo, tenía menos de un año. Oh, mi mamá se fue, bueno. Y entonces lo primero que hice, te diría que fue buscar a la gente que admiro o que admiraba en ese momento y literalmente levantar el teléfono y decir, me urge hablar contigo, dame 5 minutos, no te tomo más, ayúdame, ayúdame. No sé cómo empezar otra vez. No sé si es que estoy en depresión, que sí lo estaba, no sé si siento que el problema es más grande de lo que realmente es, ¿no? Entonces necesito perspectiva y literalmente sintiendo esos golpes de la vida y esas emociones de fracaso, Alfonso, te diría que lo primero que yo hice en ese momento fue pedir ayuda. Pedir ayuda no de cualquier persona, ojo, pedir ayuda de esas personas que yo admiraba y que a lo mejor nunca me había atrevido a hablarles. Y en un tono de desesperación, ¿no? Porque no era inspiración en ese momento, también se vale decirlo, era desesperación, fue ayúdame, ayuda porque necesito volver a empezar, necesito un nuevo comienzo y te diría que el 100% me ayudó. O sea, no le hablé a tanta gente, ¿no? Pero de las que yo admiraba decir, oye, yo creo que tú me puedes ayudar a salir adelante, el 100% me ayudó y entonces también volvíamos, aparte de la historia que te decía, que la gente está dispuesta a ayudar, ¿no? Muchas veces no sabe cómo, pero estas personas que yo admiraba, sin titubear, me dijeron, Braulio, cuenta conmigo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquella, te pido esto, te pido lo otro, y empecé a recuperar mi autoconfianza, mi autoestima, porque cuando alguien cree en ti, cambia el juego completamente. Y entonces ahí pude otra vez a volver a levantarme y a recuperarme gracias a tener el valor de pedir ayuda tal cual. Muy, muy interesante. Sí, al final buscar ayuda, rodearte de gente potente, ¿no? Que te ayuden también a cambiar ese diálogo interior que muchas veces tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Que a veces nosotros mismos somos los principales saboteadores de lo que hacemos, ¿no? Entonces, poder cambiar eso me parece muy, muy potente, sí. Ya una penúltima pregunta, Braulio, me gustaría saber un poquito cómo equilibras tu vida profesional y personal. Al final eres un emprendedor con varios proyectos, con el podcast, con Access Salud, que estoy seguro que te quita un montón de tiempo, de quebraderos de cabeza, de preocupaciones, de satisfacciones también, pero también eres padre, te gusta el deporte. ¿Cómo equilibras un poco todas esas patas? Ay, me encantaría decirte que tengo un work-life balance ejemplar, no lo tengo, ¿no? Te mentiría si te digo lo tengo. Yo lo que intento todos los días, lo que intento es dar gracias. Bueno, eso sí eso sí no me falla, dar gracias. Dar gracias, aunque sea en silencio, nadie me escucha, me siento en la orilla de la cama, me levanto de milagro porque mis hijos no duermen muy bien, entonces una noche que no me levanto y trato en la orilla siempre decir gracias, gracias, gracias. Te diría que el ejercicio es fundamental, ¿no? Es la mejor manera de meditar para mí, es una meditación activa, ¿no? Que me limpia la cabeza. He encontrado ahí un hack maravilloso de un programa que se llama The Happy Body, que recomiendo muchísimo que lo busquen en internet, The Happy Body de Jerzy Gregorek, que es increíble.
No quiero decir más, pero es lo que he encontrado hoy. Después de hacer triatlones y después de representar a México en 3 mundiales y hacer un montón de cosas, encontré ahí algo que me ayuda a hacerlo en mi casa, ¿no? Que eso es importantísimo. Muy interesante. El comer bien, el hidratarme bien. Pero te respondería que en este balance lo que me ha ayudado es tener claro mis 3 valores fundamentales. Mi primer valor es la familia, así que nada puede estar por encima de mi familia, ningún proyecto, ningún emprendimiento. De repente yo sé que está esta historia de, oye, pero tienes que dejar a tu familia o tienes que cambiarte a vivir a tal lugar y haz el sacrificio por tu familia. No va conmigo este emprendedor que se olvida de todo y que no duerme y que no come y que no se baña y que vive en la oficina y que no ve a sus hijos. No va conmigo. Sé que hay historias así, pero para mí mi familia es fundamental y quiero estar muy presente con Santino y con Enzo y con Blanca, que los amo profundamente y mi familia es primero. Mi segundo valor es la libertad, y la libertad no de hacer lo que se me pegue la gana e irme de fiesta, ¿no? Y no llegar a casa, no, la libertad de ser quien soy, la libertad de sentir miedo, la libertad de pedir ayuda, la libertad de vestirme como me siento cómodo, de hablar como me siento cómodo, de no tener que cuidar mis palabras ante nadie. Si quiero estar contigo mucho tiempo, si quiero que seamos socios, si quiero que seamos familia, esa libertad para mí es crucial. Entonces, eso me ha permitido también tener mejor balance en lo que decido hacer, en cómo equilibro el trabajo y la familia. Y finalmente el grit, ese valor de grit en donde ya sé que me va a costar trabajo, ya sé que tengo que apretar los dientes, ya sé que me va a doler, ya sé que tengo que besar el dolor, ya lo sé. Y bueno, el reto es ponerlo en práctica. Entonces, esos 3 valores te diría que han sido mi brújula para tratar en la medida de lo posible tener cierto balance en el día a día. Vale, pues muy interesante. Y ahora sí que ya para acabar, has mencionado algunos libros. A mí me gusta que siempre las personas que venís recomendéis algún contenido interesante, un libro, un blog, un podcast, lo que tú quieras. Algo que te haya inspirado, que tenga que ver con emprendimiento o no, que tenga que ver con negocios o no, lo que tú quieras. Un libro que me ha vuelto loco, que me ha cambiado la vida en muchos sentidos, es The Almanac of Naval Ravikant, el almanaque de Naval Ravikant. Un librazo. He leído más de 200 libros y este libro me tiene loco y ya es mi libro vaquero. O sea, lo llevo para todos lados, voy de viaje, casi entro al baño y ahí lo tengo y lo releo y lo releo y lo releo. Y ojo, es un libro que ni siquiera escribió él, ¿no? Un periodista recopila todas las enseñanzas de Naval, de podcast, de tweetstorms, de redes sociales, de donde ha aparecido Naval, y es un compendio buenísimo, me encanta. Justo gracias a ese libro llegué a The Happy Body de Jerzy Gregoret, porque en una parte del libro que se ve que entrevistaron a Naval en un podcast o algo, le dicen, oye Naval, ¿a quién admiras tú? ¿A quién admiras mucho? ¿Quién te inspira? Y Naval dice, seguramente pues, pensarás nombres como Jeff Bezos, ¿no? Como Elon Musk, como Bill Gates. Pues no, yo admiro a Jerzy Gregoret. Y yo dije, ¿Jerzy who? ¿Quién diablos es Jerzy Gregoret? Y me puse a googlearlo y dije, puta, y me llevó a Happy Body, ¿no? Por eso conocí a de Happy Body de Jerzy. Un librazo, un podcast que yo disfruto muchísimo, muchísimo. Y yo llegué a él porque me preparé lo mejor posible para Gritones Podcast y en un masterclass que dio Alex Blumberg, que es un tipo muy conocido en el mundo de podcast en Estados Unidos. Alex Blumberg lanza su podcast llamado Startup y literalmente él documenta desde el día 1, graba en audio lo que es emprender. Y ahí te das cuenta las burradas que hace, cómo sus primeros pitch son horribles. ¿No? Los inversionistas le dicen, ¿qué es esto? O sea, no sabes ni lo que quieres hacer. Y hoy es una empresa gigante que se dedica a producir podcast. Y se llama Startup, ese podcast. Está buenísimo y ya después de la primera temporada, ahora saca historias de otros emprendedores que tienen que cerrar sus negocios o cómo salvan su emprendimiento.
y tiene una narrativa fantástica este podcast llamado Startup. Está buenísimo. Yo me quedaría con esos dos. Vale, perfecto. Pues ahí los dejo en las notas del programa y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, Braulio, que quieran conocer más qué es Access Salud, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde estás? Mira, con mi nombre, que la verdad es que por algo tengo ese nombre, también he creído que mi nombre está destinado a que me ubiquen más fácilmente. Mi nombre es Braulio Filoteo, con F de foco, Filoteo, 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 Braulio Filoteo. Estoy en todas las redes sociales, estoy muy activo en Instagram, es donde más cachete le meto a Instagram. También en LinkedIn estoy muy activo. No dejo de aparecer en las demás redes sociales. Bueno, mi podcast, ¿no? También está en todas las plataformas habidas y por haber. Gritones Podcast con Braulio Filoteo. Y estoy lanzando una comunidad hoy apenitas, con productos digitales como la receta Grit, que está en nas.io, nas.io, /gritones, /products, ¿no? Productos en inglés. nas.io, /gritones, /products. Ahí pueden encontrar algunos productos digitales que he creado para la audiencia, para la comunidad, y feliz de contactar con alguien a través de tu podcast, Alfonso. Perfecto, pues ahí lo dejo también en las notas del programa y nada, solo me queda darte las gracias, Braulio. Ha sido un episodio muy chulo, ha estado fantástico conocer toda tu experiencia emprendiendo en el sector de la salud, que no he tocado mucho en el podcast, así que, vamos, a mí me ha parecido fabulosa esta charla y te lo quiero agradecer. Al contrario, Alfonso, y también valorar tu tiempo, valorar que eres de los atrevidos, que busca agregar valor, que tienes tu podcast, que sé que ya tienes más de 100 episodios, que sigas así, y te agradezco mucho que me hayas permitido hablar en tu espacio, contar mi historia. Muy bien. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a las personas que habéis escuchado el episodio, espero que os haya gustado la charla con Braulio y como siempre animaros a dejar los comentarios, estrellitas y todas esas cosas que nos gustan tanto a los que hacemos contenido y nada, como siempre, nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Innocabi. Un saludo. Saludo, chao. Espero que este episodio te haya ayudado y te haya aportado experiencias, estrategias y herramientas que te ayuden a potenciar tu empresa o a iniciarte en el mundo del emprendimiento. Recuerda que en innocabi.com encontrarás todas las herramientas, contenidos y estrategias que te ayudarán a convertir tu idea en un negocio real. Puedes empezar con uno de mis libros, con el curso online de Lean Startup o uniéndote al Club de los Ágiles, una mentoría grupal para personas que están dispuestas a invertir en su proyecto y convertirlo en un negocio real. Toda la información en las notas de este episodio y, por supuesto, en innocabi.com. Nos vemos dentro.